Buenas noches, aquí estamos con un nuevo programa de Civilitas TV. El programa de hoy vamos a tratar la problemática del campo. Por supuesto va a ser una pincelada de la realidad del campo, pero justo esta tarde hemos tenido la sorpresa, la linda sorpresa de la resolución de la Corte respecto a la inconstitucionalidad de la reforma de la magistratura, y nos parece que le vamos a tener que hacer lugar. También tenemos novedades, Sebastián. Sí, sí. Bueno, agradezco. Vale la pena aclarar, como algunos de ustedes tal vez sepan, durante la semana anterior he recibido la posibilidad de presidir el COPEC, que es un organismo provincial, el Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba, en el marco de un acuerdo de varios opositores intentando armar un frente, justamente un frente grande para detener este vamos por todos de Cristina. Bueno, lo debatimos mucho porque es una decisión difícil siempre acercarse, cuando uno es independiente, acercarse a estas estructuras grandes es una decisión difícil, pero hemos aceptado porque vamos a tener la oportunidad de acercar no solamente nuestras ideas y nuestros valores y propuestas, sino la de todos. El COPEC ha sido creado para dialogar con empresarios, sindicatos, ONG, religiones y demás, para traer ideas no del hoy, sino del futuro estratégico de Córdoba. Así que es un lugar que nos genera ilusión, y además ser parte de este gran frente opositor que se va armando también nos genera ilusión. Pero ¿por qué hemos sacado este tema aquí en el programa? Porque queremos aclarar, sí o sí, porque hay varios de Esperanza Federal que tendrán otras visiones y demás, somos un equipo pluripartidario, que Esperanza Federal no se incorpora al COPEC, ni mucho menos. Se mantienen como dos instituciones completamente diferenciadas. Civilitas y Esperanza Federal no tienen nada que ver con la acción que yo y un equipo de gente vamos a llevar adelante en el COPEC. Así que eso lo queremos dejar bien aclarado. Inclusive hemos arreglado con Carmen. ¿Y el programa? Claro, el programa, como ya veníamos haciendo antes, nos hemos determinado que no vamos a invitar en ningún momento a un funcionario oficial del gobierno provincial, para justamente que no se generen estas especulaciones de che, han invitado porque claro, ahora es que son amigos. No lo hicimos antes y no lo vamos a hacer ahora, si a ustedes les parece bien. Bueno, Carmen, si te parece, nos vamos a acercar a la mesa. Lo hemos invitado al doctor Barbará, miembro de Esperanza Federal. ¿Cómo va, doctor? Buenas noches. Bueno, la verdad que yo diría que, además de sorpresa, como dice Carmen, un poco de alegría, porque aunque es previsible, uno no termina de decir, bueno, en Argentina puede pasar cualquier cosa, y uno le daba cierta sensación de que tal vez aprobaran y íbamos nomás a por la justicia, como dicen los españoles. Finalmente, hoy hemos tenido esta noticia. ¿Cómo la ve usted? Mire, era por demás previsible, no solamente en orden al conocimiento que se debe tener de la estructura jurídica, particularmente de la Constitución, sino de lo que es el edificio democrático en un Estado constitucional. Y ahí quienes integran la Corte son todos juristas, y dos de ellos son personas muy versados en materia de derecho político y derecho constitucional: el doctor Fait, que es un hombre señero, y el doctor Juan Carlos Maqueda, que son personas, han sido profesores precisamente de derecho político. El fallo no era previsible. Lo que es una sorpresa sí que el doctor Zaffaroni haya votado en disidencia, porque es un hombre también solvente en materia jurídica. Esto es, el fallo, de acuerdo a lo que ha sido posible conocer en estos breves minutos, ha sido, pone las cosas en su lugar. El fallo hace hincapié en que es la Constitución la que es suprema, y los poderes constituidos, entre ellos legislativo y ejecutivo, están subordinados a la Constitución y no pueden invocar supuestas mayorías, invocando el principio de soberanía del pueblo, para sobrepasar lo que la Constitución ha querido. Y la labor del Poder Judicial no es que esté por encima de esos poderes, sino le ha sido confiada por la Constitución el examen de la acción tanto del Poder Ejecutivo cuanto del Poder Legislativo a la luz de la Constitución. Es el guardián de la Constitución. En otras palabras, desde incluso la doctrina sentada por los padres de la Constitución de Estados Unidos hasta la doctrina clásica que ha sido vertida por el constitucionalismo y el derecho político argentino,
ha aplicado esos principios. Por lo demás, era absolutamente previsible que estableciera que esto iba a traer una politización clara del Poder Judicial. A lo largo de estas horas de que se ha producido el fallo hasta ahora, desde tomando un taxi, yendo al kiosco, el mozo del bar, en general todos dicen, bueno, ahora que se le animaron los de la Corte, se van a animar todos, con esperanza lo decían, o sea, ahora va a empezar a surgir una nueva impronta del Poder Judicial. ¿Usted tiene esa expectativa? Mire, ya el fallo de la Corte estuvo precedido por una serie de fallos de jueces de grado, de manera que yo creo que ya estaba instalado esto. Es cierto que puede ser que algunos jueces pulsen la opinión pública y vean la debilidad en que se encuentra el gobierno para animarse a fallar en contra de alguna proposición del gobierno, pero no es el caso de la Corte. La Corte ha dado probadas muestras de que tiene solvencia y fortaleza suficiente para asentar lo que cree con firmeza y sin duda, no a estar especulando si después van a ir por ellos o no, están cumpliendo dignamente la función que tiene. Y el Consejo de la Magistratura, ahora entonces va a volver a funcionar como antes de la ley, con las mayorías previstas anterior a esta ley. Por lo menos el estamento de jueces, de abogados y científicos y académicos van a ser elegidos por sus pares, porque era un absoluto despropósito suponer que estos jueces, que estos integrantes, jueces, científicos o académicos y abogados, fueran elegidos por elección popular y a través de partidos políticos, produciéndose una politización del Consejo y a través de la politización del Consejo, una politización indirecta del Poder Judicial. Además, la Constitución en el 114 pide un equilibrio entre la instancia política, que está representada los actores del Poder Legislativo, y las instancias técnicas, precisamente porque la selección de los jueces es en virtud de sus méritos técnicos y académicos, no respecto de su pertenencia política, porque si así fuere, estaría todo perdido, diría Montesquieu literalmente. Claramente. Bueno, en Civilitas, como somos austeros, brindamos con agua, pero vamos a brindar por este programa. Gracias, doctor. Al contrario. De alguna manera, yo la sensación, a ver si a ustedes les pasa lo mismo, el kirchnerismo es tan avasallador en su vamos por todos, que a veces estas cosas uno tiene un cierto sabor a... Es como cuando uno, yo por lo menos me pasó en la vida que yo era muy peticito, meterle una piña a un grandote y te daba alegría, digamos, o sea, por lo menos le metí una piña, o sea, es como la 125 cuando lo logramos detener, ahora vamos a hablar del campo, el 7D cuando no se produjo ese avasallamiento contra la libertad de prensa, y bueno, y este fallo son pequeños triunfos, pero ojo, acá viene la parte mala. No ha muerto el proyecto de alguna manera avasallador y totalitario y no podemos darlo por vencido ni aún vencido. Así que en ese sentido tenemos que tener muy en claro que todavía hay muchas batallas por dar para defender la República y el federalismo. Han celebrado algunos como un hito después del 83, esta resolución de la Corte. Bueno, habrá que ver qué pasa en la competencia política, sí. Que ahí se va a jugar la situación. La Corte no ha hecho más que hacer lo que era su función, sí. Y ha cumplido con el respeto a la Constitución. Ahora hay que ver qué va a decir la sociedad cuando tenga que votar, ¿cierto? De manera que ahí puede darse alguna situación que favorezca o no al poder político oficial. Bueno, si les parece, vamos al tema que teníamos planeado para hoy. Les anticipo que el gran tema que habíamos hablado del martes pasado lo hemos dejado para el otro martes porque este tema nos quemaba. Es un muy lindo tema que ha planteado la producción porque es el vínculo espurio en muchos casos entre fútbol y política. Pero este martes vamos a hablar del campo. Cuando el campo crece, crece la Argentina. Cuando el campo tiene problemas, la Argentina tiene problemas. Y en estos momentos la gente del campo está volviendo a levantar una señal de alarma. Pero antes de presentar una mesa de muy buenos expositores, de muy buenos visitantes a Esperanza Federal, este pequeño video donde un especialista nos marca justamente esto: cuando el campo crece, crecemos todos. Cuando el campo anda bien, la economía argentina anda bien. Cuando el campo anda mal, la economía argentina anda mal. No hay demasiadas vueltas. O sea, Argentina es su principal excedentario, quiere decir que produce mucho más de lo que necesita internamente, que le genera divisas, que le genera movimiento de inversiones, que le genera recursos fiscales, o sea, impuestos, es el campo. Entonces,
si al campo le anda mal, a Argentina le anda mal, y si al campo le anda bien, a Argentina le anda bien. ¿Qué pasa? En estos años que a la economía argentina le ha ido muy bien, está bien, hay un desarrollo industrial que acompaña, pero es porque al campo le fue bárbaro. Si al campo le va mal, a Argentina le va mal. Mirá el 2009. El 2009 vino la sequía, le fue mal y la Argentina entró en recesión. Entonces, hay una relación entre campo y economía argentina muy directa, ¿no? Acá tenemos una mesa de lujo para el tema del campo. Es un tema tan amplio que vamos a procurar, con síntesis, tratar de dar un panorama de mayor a menor. Estamos ante un reclamo, inclusive está habiendo una especie de paro agropecuario, pero bueno, los paros agropecuarios, salvo cuando cortan la ruta, digamos, no terminan de generar los problemas que genera un paro de transporte, por ejemplo. Entonces, vale la pena que ustedes que están tan cerca del mundo del campo nos cuenten qué está pasando, por qué la gente del campo está levantando la voz de la manera en que lo están levantando. Jorge. Bueno, porque han sido destratados durante muchísimo tiempo, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque los números ya no cierran como antes y tenemos en este momento una producción pampeana que está desaprovechando oportunidades magníficas en el mundo, por ejemplo, con el trigo, con el maíz, con la carne, los lácteos totalmente regulados por el gobierno de una forma completamente incorrecta y que destruye los negocios y nos impide exportar. Y tenemos economías regionales que están en una situación extremadamente grave y el gobierno no se hace cargo de los problemas porque cuando hay inundaciones, cuando hay problemas de cualquier tipo, el gobierno le cobra los impuestos como si nada fuera y incluso vive, digamos, con 8 o 9 mil millones de dólares al año de retenciones completamente injustas. Entonces el campo está caliente, es natural que esté caliente y aprovecha los momentos en que puede para hacerse escuchar. En este momento yo creo que no le cierran los números prácticamente a ningún sector. La reversión del ciclo ganadero, por ejemplo, entramos otra vez en una fase de liquidación después de una pequeña recomposición de vientres que hubo entre el 2011 y fines del año pasado. Es una demostración de que ni siquiera los buenos precios que hubo el año pasado ayudaron a que cambie el signo del ciclo ganadero. O sea, volvemos a liquidación de vientre, volvemos con una situación pésima en materia de lácteos, muy mala en materia de economías regionales. Ahora tenemos el problema de que no hay trigo. Después de 6 años de regulaciones sobre el trigo, nos encontramos que no hay trigo, no alcanza el trigo hasta noviembre. Incluso se habla que con las autorizaciones de exportación que ha dado el gobierno tampoco va a alcanzar el maíz. Sí. Si es que la cosecha no da lo que el mundo espera, digamos. Es terrible la situación. Garzón, un sector, capaz que el único o el más competitivo, al menos de la Argentina, que lo único que está pidiendo es déjenos ser, déjenos producir, no nos cambien las reglas y no nos chupen como una aspiradora, digamos, los fondos para llevárselos al Estado. Contanos un poco, vos que tenés tanta experiencia, la foto de cómo sería si estuviéramos dándole en la tecla con este campo de cara a las perspectivas del país, digamos. Bueno, en principio tendríamos resultados país mucho mejores de los que tenemos en todas las producciones que Jorge un poco ha anticipado. Pensemos que hace 4 o 5 años alcanzamos 100 millones de toneladas y de ahí no pasamos, cuando Argentina está en condiciones de producir 140, 150 millones de toneladas en poco tiempo, es decir, no necesita tierra de calidad porque la tiene, no necesita recursos humanos porque los tiene. ¿Qué es lo que necesita? Y un entorno macroeconómico más ordenado, reglas de juego más estables, infraestructura, bueno, una serie de condiciones que no está encontrando el campo ya desde hace varios años. Y en las otras producciones pecuarias también, es decir, Argentina actualmente ya no integra ni siquiera el top 10 de exportadores de carne, cuando si uno va a Europa o a Estados Unidos y pregunta cómo identifican o con qué variables identifican a Argentina, una de las que surge automáticamente es con la carne. Es decir, eso capaz que es lo que a uno le da más tristeza, ¿no? Claro. Le tocan un poco el nacionalismo, es como cuando pierde la selección, que cuando uno ve que Argentina ha perdido con Uruguay, con Paraguay, uno dice, pero ¿qué pasó acá? Digamos, ¿no? Exactamente, y en lácteos, es decir, en casi todas las producciones Argentina se viene retrasando, y lo que es más triste es que, digamos, hace 40, 50 años quienes nos sacaban ventajas eran las naciones hoy más desarrolladas, ¿no? Es decir, los europeos, americanos. Mientras que hace 15, 20 años lo que estamos viendo es que son países vecinos nuestros, son países
muy parecidas a nosotros, incluso con menos ventajas que Argentina, como el caso de Chile, que empiezan a sacarnos cada vez más distancia en frutas, en vinos, es decir, un montón de productos en donde uno dice, bueno, Argentina tiene todo para dar, ¿no? Ahora, Y Miguel, Seba, sí. y yo imaginándome, él habla de la baja del trigo, acá de la carne, yo me vuelvo a la mesa de los argentinos. Sí, sí. En estos 11 años hemos bajado el consumo de carne, hemos bajado, que diría Miguel, dice, la gente va con 11 pesos a comprar pan. Antes compraba medio kilo, ahora compra lo que le den. Ahora justamente Cada yo le vez quería menos. preguntar a Miguel, el miembro de la Esperanza Federal, te voy a hacer a vos la pregunta, abogado del diablo. La gente dice, y esto del campo, dicen que no le cierran los números, pero están llorando porque ganan plata todavía. ¿Qué está pasando ahí en el campo? Porque yo los veo que dicen, no me cierran los números. Dicen, Efectivamente, no cierran los números por todo lo que decían ellos antes. El campo tiene problemas de precio, de tipo de cambio, de retenciones, de logística y de infraestructura. Entonces, todo eso va dejando en el camino que cuando llegamos con la mercadería a puerto es un valor que no le cierra. Hoy para cargar gasol en una camioneta son 6,5 quintales de maíz o casi 4 quintales de soja. Y eso no era así antes. Bueno, entonces toda esa ecuación de producción hoy no está cerrando en este momento el productor. Y bueno, no cerró en el maíz, que posiblemente no alcance, no cerró en el trigo, no alcanza el trigo este año. Y bueno, ese es el número. Hoy el productor del norte del país no le cierra a sembrar soja, no va a sembrar soja. La cuestión, Jorge, vos que venís como predicando en el desierto de hace muchos años en este tema es, ¿la herida ya es estructural o ya está alertada la gente con este primer round, digamos, de preguntas? Pero, o si tomamos 2 o 3 decisiones, podríamos producir un cambio de 180 grados. Por supuesto. Bueno, en general, yo creo que para toda la Argentina, no solamente para el campo, el problema son los Kirchner. El año pasado nosotros teníamos 2 problemas, los Kirchner y la falta de soja. Este año tenemos soja, pero todavía tenemos los Kirchner. O sea que No es suficiente. o sea, no alcanzó con la soja todavía. Digamos, la semana pasada la Cámara de Industriales Aceiteros, que es la que Moreno controla, liquidó 829 millones de dólares en 5 días. 160 millones de dólares por día que le deberían sobrar al gobierno para hacer una política cambiaria como la gente y para recuperar reservas, para poder adquirir importaciones que el país necesita. O sea, esto se arregla muy fácilmente desde el punto de vista técnico y además los mercados están. Porque que China haya dejado de crecer al 10 y crezca al 8% puede afectar al mercado del cobre y perjudicarlo a Chile, pero no a la soja, porque la soja no tiene sustituto. La soja está volando, el precio de la soja está volando en Chicago. Y eso que se espera una cosecha norteamericana más o menos buena. O sea, esto se arregla con medidas económicas que son muy simples y muy fáciles de tomar. Lo que hay que hacer es dejar de hacerle daño al campo, liberarle la fuerza y armarle un modelo como el que decía recién el señor, que contemple todo, que es nuestra gran ventaja competitiva. Es la renta que más al alcance de la mano tenemos. Y además es el sector que más puede agregar valor en el discurso oficial, que tanto dicen de agregar valor en origen. No exportamos nada de manufacturas industriales basadas en el campo. Una pregunta difícil, ya para no seguirle pegando a los Kirchner, como ha sido el deporte, digamos, de este espacio inclusive, es, si llegara a la oposición, ¿vos creés que sería capaz de finalmente ir reduciéndole las retenciones al campo? ¿O finalmente esa caja es como el impuesto de cheque, digamos, que se puso por unos meses y ya nunca más se fue? ¿Va a venir alguien y le va a decir al campo, yo te voy a ir reduciendo las retenciones hasta un punto cero, o es inviable finalmente eso? Yo creo que si lo hace con un programa de 3 o 4 años es perfectamente viable. Cuando uno pierde recursos, sabe que va a tener que ajustar a algunos gastos. El gobierno que asuma después del 2015 va a tener que decidir algunos programas que actualmente están en vigencia, si los elimina o no. Es decir, ahí tenemos algunos casos que son fáciles de decir, bueno, los eliminamos, fútbol para todos, yo creo que es algo que se puede prescindir. Y ciertas intervenciones sobre la ganadería, eso me parece que es bastante sencillo. Eso es muy rápido, es decir, restablecer las reglas de juego es rápido, después hay que ganarse la confianza, ¿no? Es decir, hay que recuperar la credibilidad, que eso puede demorar. Y después hay que asumir costo político, por ejemplo, en lo que es subsidios a la energía, es decir, hoy subsidios de energía y transporte que están en buena medida en lo que es el Gran Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Eso
va a tener costo político reducir esos subsidios porque hay que subir tarifas. Así que si el próximo gobierno está dispuesto a asumirlo, creo que se puede arreglar relativamente rápido, ¿no? Hay que tener un programa integral en donde uno sepa y tenga bien claro qué es lo que va a recortar y recortar. En esa línea, por si acaso, porque aunque parezca mentira, hay mucha gente que no lo entiende. La gente cree que la gente del campo se lleva el dólar, inclusive a 8 pesos, 10 pesos. Contame un poco, Miguel, este dólar campo, digamos, que manejan y sus terribles distorsiones, digamos. Bueno, el dólar campo es el dólar oficial. Y si a eso le sumamos la retención, en vez de quedar un tipo de cambio a 5, queda a 3.50. Nuestros costos de producción, por ejemplo, en la zona normal, centro-norte de Córdoba, que es donde trabajamos, de 9 quintales para producir una hectárea de soja, ahora está en 13. Entonces, la decisión de la gente de no hacer soja va a ser en función de que el alquiler que tenga que pagar, más los 13 quintales, él nunca va a tener una media de 25. Es más fácil sacar 60 quintales de maíz que 25 de soja en el norte de Córdoba, por lo menos en los últimos años. Entonces, si ellos consiguen financiamiento, van a hacer maíz. Se va a dejar de hacer la soja, que es tan necesaria por la rotación y todas esas cosas. Pero bueno, es todo como un péndulo, va de un lado a otro y estos impulsos tan bruscos hacen que mucha gente quede en el camino. Mucha gente quede en el camino. Ahora, Jorge, cuando uno plantea esto, reducción de las retenciones o bueno, arreglarle las distorsiones del dólar, mucha gente, inclusive el relato dice, no, eso es neoliberal, eso es de los 90, eso es... O sea, no, culpan de que, para colmo que el campo ya gana plata, le vamos a querer nosotros dar más plata. Sin embargo, el fenómeno de Brasil, que vos lo tenés muy claro, Brasil no vamos a decir que es liberal, digamos, es ordenado, y la plata que le toman al campo, vuelve al campo. Contanos un poco si estamos Brasil, siendo todos locos liberales o en Brasil no hay retenciones. Lamentablemente tuvieron que convivir con un real fuerte, con una moneda fuerte, que es un fenómeno parecido a lo que tenemos hoy nosotros en este momento, que es un peso completamente sobrevaluado, que tendría que estar por lo menos 30% más arriba de lo que está el tipo de cambio. Y Brasil tampoco hizo un milagro con el campo, es muy parecido a lo que pasó acá, digamos. Con la diferencia que allá no hay retenciones y el campo funciona, digamos. Y la frontera agropecuaria se sigue expandiendo más o menos a un ritmo más o menos normal. Ellos empezaron con mucha ganadería, por eso hoy tienen un modelo brasileño fenomenal. Exportación de carne son los primeros. Sí, son los primeros lejos en el mundo. Y, por ejemplo, para darte una idea, una sola empresa, JSB Friboi de Brasil, frigorífico, que es principalmente carne vacuna, pero también tiene otras carnes, factura 60.000 millones de dólares en este momento. O sea que no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño del negocio de la Argentina. ¿Por qué? Porque en Brasil nunca tuvieron ninguna clase de restricciones ni discriminaciones en contra. En Brasil el modelo de industrialización no se hizo en contra del campo. La industria tuvo que generar su propia ventaja competitiva y el campo la suya. Por supuesto que expandiendo frontera agropecuaria mientras convenía. Y ahora que se complicó un poco por el atraso cambiario o por la dificultad de fortaleza del real, que dicho sea de paso están cambiando, o sea, hay que abrir los ojos también ahí porque lentamente se está devaluando el real a partir de los inconvenientes que tiene Dilma, pero en general el modelo de Brasil fue siempre a favor de la producción, a favor del campo y nunca en contra de un sector en particular, sino promoviéndolos a todos. La pregunta no ortodoxa, pero sí que está en boca de todos, es, finalmente esto en el corto plazo, ¿la única solución es producir una devaluación importante? Se los pregunto a todos en general. Juan. Mira, el gobierno está devaluando a un ritmo un poco más rápido, más acelerado que el que tenía el año pasado. De hecho, en estos últimos días ya está con una tasa anualizada, es decir, año contra año arriba del 20%. Se está acercando a la inflación. Lo que pasa es que hay que recuperar parte del atraso cambiario de los últimos 2-3 años. Lo que sucede es que si este gobierno devalúa con este mismo equipo económico, con el poco programa económico que tiene, es como echar más nafta al fuego, es decir, hay un problema inflacionario también. Entonces, después, digamos, hay que convencer que va a ser la última devaluación. Es decir, cuando uno empieza a devaluar, el problema es que a vos te crean que es la última devaluación que estás haciendo. Porque pero de hecho lo están haciendo. Aquí Jorge Claro. dice no está de acuerdo, ¿eh? No, yo lo que haría es una política de firmeza monetaria, de control monetario, o sea, dejar de emitir de hecho, han dejado de emitir, en lo que va del año la base monetaria prácticamente no ha crecido,
Y mi sugerencia, que incluso la he hecho en otros programas, en otras partes, es que se devalúe 3 centavos el peso por día hábil. En las PASO ya estaríamos en 6.50 y en las elecciones de octubre estaríamos arriba de 7 pesos. Y eso no va a causar una inflación muy grande. Es más, muchos precios van a tardar mucho en ajustarse mientras haya el nivel de actividad económica que tenemos en este momento en Argentina. Porque en este momento uno piensa, vinieron las paritarias. La gente ya empezó a cobrar los sueldos, aumentó la paritaria. ¿Y dónde está el nivel de actividad económica? O sea que evidentemente la inflación está siendo una cosa terrible, o sea, el gobierno tiene todos los costos de la inflación y los sectores productivos no tienen a favor un tipo de cambio como la gente. O sea, estamos en el peor de los mundos. Los últimos 10 segundos, Miguel. No, la situación en general del productor es muy difícil. Va a necesitar financiamiento este año y un tipo de cambio más real a lo que es la situación actual de la Argentina. Argentina tiene capacidad de producir alimentos para 400 millones de habitantes y no lo estamos haciendo. Bueno, da gusto compartir una mesa con semejantes personas. Hay unas placas que vale la pena que las veamos, porque más allá del número, fíjese la curva, esa es la tendencia. ¿Qué refleja esto? Esas son las cabezas de ganado en Argentina, que claramente han descendido en los 5 o 6 años desde el 2005 en adelante. Y la siguiente placa nos muestra el precio de la carne, porque eso es automático. Cuando tenemos menos de ese producto, nos sube el precio en la mesa de los argentinos. Bueno, si les parece, para concluir, no quiero ser naif y sobre todo frente a semejantes técnicos, pero yo lo que digo es, nosotros lo hemos dicho aquí en Esperanza Federal, hay que fomentar la industria, el valor agregado, el conocimiento, dominar, lo hemos hablado muchas veces, pero el campo es nuestra base, es nuestra madre, no lo descuidemos. Es el sector más competitivo que tenemos a nivel mundial y sin embargo lo cacheteamos, lo maltratamos, le hacemos retenciones, le cambiamos las reglas del juego, le matemos. O sea, realmente es como si el único miembro de la familia que tiene trabajo, cada vez que entra a la casa le hiciéramos, digamos, montonera, digamos. Realmente es terrible cómo estamos tratando el campo en la Argentina. Y bueno, y la realidad está ahí. Menos vaca, menos cultivo, menos leche, los tamberos cerrando y vendiendo. Es muy dramático lo que está pasando en el interior de Córdoba. Así que como ciudadanos, usted que está sentado aquí en la ciudad como nosotros, nos preocupamos del campo. Yo sé que hay algún enojo porque en el 2009 levantaron la voz, después lo bajaron y hubo como una especie de pequeño divorcio entre el campo y la ciudad. Hay que volver a amigarse porque la lucha entre los dos puede volver a generar un polo opositor importante, digamos. Yo simplemente hago un ruego al campo argentino, déjenlo crecer, que a todos nos va mejor. Muchas gracias, nos vemos el martes que viene para hablar de este espinoso tema, fútbol y política. Adiós.